Buenos días. A nombre de quienes integramos Fundación IMSS y de manera especial de su presidente, el doctor Romeo Rodríguez y la maestra Analía de Fátima García García, directora general, agradecemos su confianza e interés en nuestras acciones. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro séptimo webinar Post-Congreso FIMS de Salud Mental 2025, Duelos perinatales, el vacío de las madres y los padres, impartida por las maestras Mariela Flores Acosta y Carla Nidia Medel Ríos. Es un honor tenerlas aquí con nosotros. Fundación IMSS es una institución que apoya y complementa los esfuerzos del Instituto Mexicano del Seguro Social en áreas clave como la salud, la investigación, la educación y el bienestar social. En este webinar exploraremos los procesos psicológicos implicados en los duelos perinatales a partir del análisis de experiencias clínicas y estudio de casos. Profundizaremos en el impacto emocional, social y relacional que se lleva en este tipo de duelo, así como en los factores de riesgo que puede complicar su elaboración. Aprovechamos la ocasión para agradecer la presencia de profesionales de la salud mental que participan con nosotros. Mi nombre es Erandi Gallardo y estaré acompañándolos junto con con mi compañera Maricruz por si requieren de alguna asistencia. Pasando al encuadre, nuestro webinar tendrá una duración de 1 hora. A las 10:45 daremos inicio a la dinámica de preguntas y respuestas, la cual se extenderá hasta las 11. Les pedimos de favor que para asegurar el éxito de nuestra actividad puedan encender sus cámaras y micrófonos al momento de participar y si no les es posible podemos leer sus participaciones en el chat o preguntas. En este caso, como nosotros tenemos dos ponentes, si van a hacer alguna pregunta, si pudieran poner el nombre de la ponente, quien ustedes deciden que pueda contestarle. Mi compañera Maricruz nos va a ayudar a leer las aportaciones. Pasando a la semblanza de la maestra, comenzamos con la maestra Carla Nidia Medel Ríos. Ella es licenciada en psicología, maestra en psicoanálisis y tiene estudios de teatro por parte de la Escuela de Iniciación Artística número 4 del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Es docente en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM, en el ámbito clínico, tradición psicoanálisis y teoría social. Ha realizado acompañamiento terapéutico y talleres artísticos en diversas instituciones, tales como el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial y el ICENIM. Actualmente se dedica a la clínica privada en la Clínica Belmed y desarrolla trabajos de investigación en torno al arte y su engarce con otros discursos, además de crear, gestionar y difundir eventos artísticos. En cuanto a la maestra Mariela Flores Acosta, ella es licenciada en psicología por la FES Iztacala de la UNAM y realizó una estancia de estudios de pregrado en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá. Cuenta con una especialidad y una maestría en psicoanálisis por dimensión psicoanalítica y actualmente es doctorante en el programa de subjetividad y violencia del Colegio de los Saberes. Ha participado como ponente en eventos académicos, tanto nacionales como internacionales, y es autora de diversos artículos publicados en revistas especializadas de alcance nacional e internacional, así como coautora de varios libros sobre el psicoanálisis. Se desempeña como profesora de la carrera de psicología en la FES Iztacala, adscrita al ámbito clínico, tradición, psicoanálisis y teoría social. Es miembro del Foro del Campo Lacaniano de México y participa en espacios psicoanalíticos como Invención de la Mente y Lapsus de Toledo en España. Ejerce la práctica clínica desde hace varios años y ha colaborado con instituciones públicas en la ICENIM, la Fundación Santa Fe y el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial. Bienvenidas, maestras. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto para nosotros estar aquí. Agradecemos la invitación de Fundación IMSS para la presentación de este tema tan importante en su Congreso de Salud Mental 2025. Uniéndome a los agradecimientos, también a todas y a todos los asistentes quienes hoy se dieron pues cita para escuchar este tema que traemos para compartirles, llamado Duelos Perinatales, el vacío de las madres y los padres.
Continuamos. Continuamos, por favor. Bien, pues empezamos con la definición de lo que son los duelos perinatales. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2022 refiere que pues es el fallecimiento del feto o del recién nacido cuando sucede a partir de las 28 semanas de embarazo hasta los primeros 7 días de vida. Ujú. Continuamos, por favor. De acuerdo a un estudio de la UNICEF realizado en el 2023, el acceso a la atención médica, la educación materna y otros factores socioeconómicos difieren. Estos elementos son importantes a considerar a la hora de abordar el tema, ya que, por ejemplo, tanto en países de ingresos altos como bajos, se reportan tasas altas de muerte perinatal en zonas rurales, más que en zonas urbanas. Estas implicaciones generan ciertas discrepancias que reiteran la necesidad de que tanto los países tomen medidas y comprendan quiénes soporten la mayor carga para que podamos erradicar la muerte prevenible para todas las mujeres y familias. Por ello, la importancia de hablar de este tema, de sensibilizar y de su pertenencia en este Congreso. Continuamos. Bien, nos pareció interesante introducir al tema a partir de este autor que se llama Pascal Quignard, em, en donde él comenta que la vida transcurre entre dos escenas que son importantes, ¿no? Que es la escena primitiva, que es la escena del nacimiento, y la escena última, que es la escena de la muerte. Él dice que aunque somos los protagonistas de estas dos escenas, no estamos tan presentes, ¿no? Es decir, ¿quién recuerda su nacimiento, ¿no? Esta cuestión de, pues, la respiración intrauterina, salir, como dicen ciertos autores, arrojados a la vida y respirar ese aire. ¿Quién recuerda ese primer aliento, ¿no? ¿Quién recuerda la sangre, por ejemplo, ¿no? Y bueno. Él dice que no es posible recordar estas cuestiones de manera tan nítida y entonces somos invisibles en estas escenas, ¿no? Lo mismo para la escena de la muerte, ¿no? Es como hasta un poco absurdo decir quién recuerda su muerte porque estamos todos en vida, por fortuna, y nos compartimos el día de hoy este momento. Entonces, esa pregunta ni siquiera entraría, ¿no? Entonces, en estas dos escenas de vida y muerte estamos invisibilizados, ¿no? Dice, hay dos escenas invisibles para cualquier persona, mujer, hombre, la primitiva y la última. Son las dos escenas sin presencia, son las dos escenas de lo que es irrepresentable para cada individuo presente, es decir, con vida. Ujú. Continuamos, por favor. Nosotras coincidimos con el autor, ¿no? Estas dos escenas en las que estamos ausentes, pues sería un acto espantoso vivirlas, ¿no? En carne propia, con memoria tan nítida. Sería espantoso, sería terrible, ¿no? Diría Freud, ominoso sería recordar pues estas dos escenas, ¿no? Em, entonces coincidimos con el autor, repito, y en los duelos perinatales, hacemos la sensibilidad que está presente, estamos presentes, ¿no? Tanto en la vida como en la muerte, ¿no? Se consolidan en ese instante en que los sujetos, al tratar de dar vida, se encuentran con la muerte, ¿no? Entonces eso es algo desgarrador, es algo terrible, complicado, lo cual trataremos de seguir abordando. Ujú. Continuamos, por favor. Y con respecto a estas dos escenas que nos señala el autor, nosotros tomamos un elemento importante a pensar desde el psicoanálisis que tiene que ver con el concepto de trauma. El trauma viene cuando ocurre una pérdida, pero una pérdida que no es esperada. En ese sentido, es algo que llega de repente y que genera una especie como de vacío en aquellos que viven tal pérdida. Es llamado traumático porque se genera una especie de impacto en la parte psíquica y el trabajo que se tiene que hacer ahí justamente es desanudar eso traumático para que el sujeto pueda volver, digamos, a la vida, ¿no? Es importante decir que cuando hay un trauma, se suspende la cuestión temporal, ¿no? Espacio temporal inclusive.
lo que tenemos más a la mano, quizás de manera social, fue pandemia, ¿no? Eran muertes tras muertes tras muertes, y de pronto escuchabas en la clínica o bueno, con los vecinos y demás, yo ya no sé en qué día vivo, no sé si es martes, no sé si es lunes, no sé qué día es, se pierde la noción, ¿no? Espacio-temporal, porque hay una ruptura, una grieta importante a nivel psíquico. Entonces, bueno, pues lo que vivimos en pandemia fue algo traumático y por supuesto que el tema al que estamos tocando va a ser traumático, ¿no? Hay una espacialidad temporal que se pierde. Ujú. Continuamos, por favor. En el seminario 11, Lacan hace referencia a que lo real es un punto imposible en un universo simbólico. Lacan es uno de los autores principales dentro del psicoanálisis lacaniano, que es desde donde estamos tejiendo el trabajo, también freudiano. Y nos gustó esta cita para retomarla en ese trabajo porque justamente lo real tiene que ver con aquello que no se puede representar, aquello que no tiene imagen, aquello que no tiene palabra. De la misma manera, podríamos pensar así, esa sensación que se genera con la pérdida de un ser querido que era esperado y que por lo tanto genera un agujero en ese que recibe esa pérdida y por lo tanto genera un impacto, decimos nosotros, en lo real, ¿no? Eso real que viene de afuera genera un impacto en lo psíquico de esa persona. Y es importante que esto que dice en este vacío, donde algo puede producirse vía palabra, ya veremos que no solo vía la palabra, porque a veces la palabra no nos sale, ¿no? Está tan atorado toda esta cuestión, pues de la pérdida, en este caso perinatal, que pues no, o sea, hablar no envuelve, ¿no? Todo ese duelo que sentimos. Entonces, pues hay otras posibilidades de crear ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, continuamos, por favor. Vamos a presentarles aquí una reconstrucción discursiva. Sabemos la importancia de siempre cuidar la confidencialidad de nuestros pacientes. Esto que nosotros les mostramos llamamos reconstrucción discursiva porque son un conjunto de fragmentos de varias escuchas que hemos tenido tanto la maestra Carla como yo con relación a la clínica. Y bueno, vamos a compartirles algo con relación a esto. Es importante decir que no es una persona literalmente, o sea, esto no es literal de algún sujeto, de alguna mamá, de algún papá, sino que fue construido. Y pues bueno, nuestra única intención, como hemos repetido a lo largo de la presentación, es sensibilizar, ¿no? Que hagamos sinergia, que se identifique, ¿no? Y bueno, pues creemos ese lugar el día de hoy, ¿no? Bueno, em, damos lectura y dice. Y es que ya había elegido el nombre. No quiero decirlo porque me duele mucho. Y es que en realidad, ¿cómo nombras algo que no nació? ¿Necesitan nacer para nombrarle? Sí, bueno, al elegir el nombre podría decirse que nació en mí un anhelo por tenerla, pero nunca nació en realidad. Nunca le diré en voz alta su nombre para ir a la escuela, para regañarla, para decirle cuánto la amo. Es un nombre que me llevaré a la tumba. Nació en usted. ¿Cómo? Usted dijo, al elegir el nombre podría decirse que nació en mí, un anhelo por tenerla. ¿Por qué nacer en anhelo pesa menos que nacer en la realidad? Porque los anhelos se los lleva el viento, se desvanecen. ¿Cómo nombrar algo en el aire? Continuamos, por favor. Bueno, y justo esto también nos lleva a retomar uno de los textos principales que desde el psicoanálisis abordamos con relación al tema, que tiene que ver con duelo y melancolía, propuesto por Sigmund Freud en 1917. Él propone que ambos estados psíquicos se originan a partir de una pérdida, diferenciándose por la forma en las que el yo como instancia las procesa. ¿Qué pasa? Esto implica que en el caso del duelo, al menos para la lectura que se le da desde el psicoanálisis, implica que aquel que ha vivido una pérdida sabe que perdió. En el caso de la melancolía, la persona sabe que perdió algo, pero no sabe qué fue lo que perdió. Es decir, en la melancolía hay una confusión entre aquel
que ha perdido algo, lo que se perdió y cómo se ha procesado esa pérdida. Es decir, se está como en un estado de confusión. Eso es importantísimo a nivel clínico para nosotras porque nos permite situar si hay la posibilidad de un duelo o si incluso ni siquiera se ha podido inscribir un duelo, que es donde estaríamos del lado de la melancolía. Ujú. Y bueno, pues lo que se buscaría justo es tratar de apalabrar la pérdida, ¿no? O sea, suena pleonasmo, suena como un poco cantinflesco, ¿no? ¿Qué se perdió en lo que en lo que se perdió? Pero en realidad es fuerte, ¿no? Porque ¿qué se perdió? En lo que se perdió no es lo mismo a pérdida de este fulano a sutano, ¿no? Tendremos que apalabrar, tendremos que tratar de identificar ese lugar de la pérdida, que no es lo mismo, y el psicoanálisis aboga por una subjetividad, ¿no? No podemos generalizar que la pérdida de duelos perinatales se pierde lo mismo, sino que perdió Mari, que perdió Ana, que perdió Pedro, ¿no? Es diferente. Ujú. Continuamos, por favor. Bueno, damos lectura a otra, este, armado discursivo, con las particularidades que habíamos anticipado, aunque como es en línea y quizás se fueron agregando, vale la pena volverlo a repetir. No es una cuestión directa de alguna paciente o algún paciente que tengamos, sino que fue construido a partir de la clínica de ambas, de la maestra Mariela y mía, maestra Carla Medel. Em, y bueno, lo que les tratamos de transmitir el día de hoy es esa sensibilidad al tema a partir de una escena, ¿no? Que es ficcionada. Ujú. Cuando tuve mi primera pérdida, al principio no me dolió más que físicamente. Sin embargo, mucho después, al estar embarazada de mi segundo hijo. Segundo, es la primera vez que te escucho decir que segundo hijo. Siempre lo refieres de otra forma. Sí, es que justamente ya cuento aquella primera vez como algo tan importante para mí, que aunque no tenga mi primer hijo con vida, sí lo cuento. Sí, lo cuentas y te escucho. Es que no podría decírtelo bien, pero es que no sabía lo que había perdido en ese coágulo de sangre. Yo solo veía así como montones de sangre, 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 sangre. No veía un hijo, no veía un bebé, solo veía sangre. De hecho, a veces soñaba cosas en rojo, como estar en el mar y que de pronto venían las olas inmensas rojas, pero yo solo lo atribuía a que acababa de ir a la playa en vacaciones y tenía miedo porque no sabía nadar. Ya luego poco a poco se me fue olvidando, se me fue quedando atrás aquel evento, pero cuando nació mi segundo hijo, recuerdo que al verlo ensangrentado, comencé a llorar, pero no era de alegría, era una tristeza profunda, y fue ahí cuando recordé esa primera vez. Entendí que había sido mi primera experiencia como madre. Así entonces, para nosotros desde el psicoanálisis es importante hacer un trabajo que llamamos nombrar la pérdida. Nombrar la pérdida para nosotros implica que el doliente le pueda dar un lugar no solamente a su dolor, sino también a su sufrimiento. Y esto es importante porque permite de alguna manera que eso traumático, eso que lo inmoviliza, eso que lo desarma, pueda volver, digamos, a generar movimiento, pueda descolocarse de algo que nosotros llamamos estado de inhibición y pueda continuar con su vida. Esto no implica que ignore, que borre, que olvide, que haga como que no pasó lo que pasó, sino que más bien lo resignifique. Y es importante decir que, pues como analistas, no tenemos por qué ejercer algún criterio de moral o alguna cuestión teórica, ¿no? Que es algo muy criticado en el psicoanálisis, ¿no? Pero esto lo evidencia mucho. Es decir, si en la viñeta anterior ella dice fue mi primera experiencia como madre, tú no te atreverías a decirle por nada del mundo, claro que no, ¿no? Al no tener un hijo en carne y hueso, o sea, eso no está fuera de, ¿no? Si ella se nombra así,
volvemos al punto con relación a nombrar la pérdida, inaugura un lugar. Ella se denomina esa primera experiencia como madre y entonces uno tiene que respetar ese lugar, ¿no? Tiene que seguir escuchando y pues con mucha sensibilidad, por eso decimos, ¿no? Aunque pueda haber discursos por fuera quienes desmientan aquello, ¿no? Pero al menos desde acá y nos parece que eh, pues creo que no es cuestión de enfoques o cuestión de discursos, sino que cuestión de sensibilidad, repito, hacia un otro, ¿no? Si ella se nombra así, pues escucharle hasta como amiga, como amigo, aunque ahí no hay un dispositivo terapéutico, ¿no? Es muy complicado dar este tipo de comentarios, ¿no? Agresivos, complejos, ¿no? Entonces, es nuestro afán, ¿no? Repito mucho el sensibilizar, sensibilizar, porque creo que es eso. Tenemos que sensibilizarnos hacia este tema. Continuamos, por favor. El duelo entonces, al menos para el psicoanálisis, no es hablar de enfermedad, o sea, en el psicoanálisis no hay tiempos, no hay como que 6 meses, un año para el duelo. No se habla de diagnósticos, de trastornos. El duelo desde el psicoanálisis es abrirse a la posibilidad de hablar de lo no dicho, de lo doloroso, de lo inexplicable, de lo insoportable, para volver a erotizar la vida. ¿Y qué implica eso? Respetar, como decía hace un momento la maestra Carla, los tiempos psíquicos del doliente, ¿no? Porque acuérdense que no solamente es aquello que se pierde, sino también la idea que se construyó con respecto al tener un hijo, con respecto al devenir madre, con respecto a los cambios corporales también de la mujer, a la transición entre mujer-madre, a la posición de padre, a la cuestión de maternar. O sea, son muchos los elementos que se ponen en juego y que no se establece un tiempo porque no sabemos en realidad desde el psicoanálisis cómo es que esa persona está vivenciando esa pérdida. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es acompañarle para que con las mismas palabras también vaya desgastando el dolor producido por ese evento y pueda, como dice la cita, volver a erotizar la vida, es decir, volverle a encontrar un sentido a su vida. Mm. Sí, que eso es muy importante, la cuestión del erotizar la vida con relación a continuar, ¿no? O sea, estas pérdidas llevan al sujeto a una cuestión que decíamos anteriormente por lo traumático, pues a una cuestión de mortalidad, de pulsión de muerte, le decimos acá en psicoanálisis, en donde el sujeto no puede levantarse o no encuentra ese sentido, usando la palabra que dice la maestra Mariela, para continuar en la vida. Entonces, el análisis iría, pues sí, bordear lo que perdió, ¿no? En lo que perdió, pero también para continuar con la vida. Y pues decimos respetar los tiempos psíquicos porque anteriormente comentábamos, a veces uno no se quiere ni siquiera levantar de la cama, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ir a bordear la pérdida? Pues más bien pues hay familiares, amigas, amigos, esperar, ¿no? A ese tiempo, pero siempre con tratar de erotizar la vida, sin obligar al sujeto a una otra cosa, ¿no? Entonces, es una línea muy delgada entre el cual estoy obligando y en donde estoy escuchando y estoy respetando su tiempo, ¿no? Porque, no, pues ya lleva 3 años, ¿no? En cama, ya lleva 3 años, ahí. ¿Qué medidas tomar, ¿no? ¿Qué hacer con un sujeto quien está, pues, 3 años postrado en cama por una pérdida, ¿no? Es muy complicado, es un proceso muy complicado, pero siempre se apunta a erotizar la vida, que esto no quiere decir en psicoanálisis la cuestión del happiness, ¿no? De todo feliz y tienes que entonces ser optimista y tienes que entonces el famosísimo y terriblísimo echarle ganas, ¿no? No. No, erotizar la vida tiene que ver con seguirla viviendo, pero desde la pérdida, a partir de la pérdida o Con la a pérdida. pesar de la pérdida, ¿no? Y continuamos ahora sí, muchas gracias. De esta manera, el psicoanálisis se interesa por la función subjetivante en duelo y no por el trabajo de duelo. Esta es una puntualización importante con respecto a otras formas de hacer clínica.
La primera posibilita la escucha de formas discursivas singulares y particulares de cada subjetividad en juego, lo que decíamos, aunque el tema general son duelos perinatales o alguien puede consultar por qué ha vivido un duelo perinatal, no es lo mismo para cada persona. Cada persona va a construir ideas y posiciones distintas con respecto a eso que esperaba en ese devenir madre. Em, Mientras que la segunda, es decir, el trabajo de duelo, busca la norma, lo adaptable, lo no patológico, es decir, que desaparezca el sufrimiento, que desaparezca el dolor y que lo más rápido posible ese sujeto se pueda volver a adaptar. Elementos que desde el psicoanálisis quedan interrogados porque el sufrimiento también es parte de lo humano, es decir, no podemos hacer como que no hay sufrimiento o desmentirlo o negarlo. El sufrimiento también es parte de la vida, es decir, el psicoanálisis reconoce que si bien la vida tiene momentos de alegría, también tiene momentos de dolor, pero que no hay una prolongación ni de uno ni de otro, sino que van habiendo altas y bajas. Y a lo que apunta la clínica psicoanalítica es que el sujeto pueda vivirse en eso, pueda vivirse en que la vida implica tanto momentos de alegría como momentos quizás de tristeza, pero que no hay como tal un momento que se pueda prolongar solo de alegría o solo de tristeza. ¿Siguiente? Continuamos. Continuamos, por favor. Bien, tenemos otra reconstrucción discursiva a la que damos lectura. Nunca pude ser madre. Tuve 5 intentos fallidos. ¿A qué te refieres con intentos fallidos? ¿Es que no te acuerdas que te platiqué de la cena con mis amigas? Todas son madres, tienen hijos y yo solo tuve abortos. Y todas contaban los triunfos de sus hijos o hijas. Y yo me iba en mi recuerdo de no ser madre. Y me preguntaba, ¿y vivir abortos no significa ser madre también? ¿Has encontrado respuesta a esa pregunta? Pues si vivir abortos no significa ser madre, significa ser mujer. Pero ¿por qué no sería madre? La pregunta insiste. Entonces, como vemos, esta reconstrucción discursiva es un poco diferente a la primera, ¿no? En donde había una posición en donde ella se decía madre, ¿no? Y acá lo deja como en suspensión. Por eso volvemos al punto de no instigar o de no decir, apresurar la respuesta, ¿no? Acá, un contraejemplo, no le puedo decir, sí, ¿no? Es ser madre también, porque tú, no, ¿no? Tampoco podemos ni negarlo ni afirmarlo, porque volvemos al punto en el psicoanálisis, la subjetividad de este sujeto, valga la redundancia, tendría que encontrar aquella respuesta a esta pregunta que se plantea, ¿no? El por qué no sería madre. Si en este caso el sujeto dice, no, o sea, yo me encuentro satisfecha con que soy mujer y bueno, sigue habiendo un proceso del no ser madre, entonces eso se trabaja, ¿no? Y eso se sigue tratando de apalabrar. Em, Me gustaría aquí justo comentar que aquello del crear ese lugar de la pérdida que les antecedíamos al principio, no solo es a través de la palabra, sino a través de otro tipo de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo apalabrar la pérdida de este duelo perinatal, pero esculpo, ¿no? Mi lenguaje es esculpir. Y bueno, es una aproximación con el material, con generar un algo que me haga pues tratar de simbolizar lo que yo perdí en lo que perdí, ¿no? O el lenguaje pictórico, o el lenguaje escritural, o el lenguaje escénico, ¿no? También. Em, no es como que todos los sujetos, ¿no? Tengan que crearlo, porque a veces, bueno, a mí que también me gusta el discurso artístico, no es como una obligación,
¿no? Que sea como tienes que pintarlo, tienes que esculpirlo, tienes que... No, 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 sino que también escuchas al sujeto en ese sentido, ¿no? Eh, Pueden dibujarlo, pueden esculpirlo, pueden pintarlo, pero también pueden no, ¿no? Entonces no es obligado, pero es también un recurso para construir ese lugar de la pérdida, ¿no? Y también son sitios a los cuales podemos acudir en caso de que la palabra esté obturada, perdida, ahogada, ¿no? Atorada. Y entonces lo puedo bailar, lo puedo esculpir o lo puedo pintar, ¿no? En medida de las posibilidades también de la persona, ¿no? Y que siempre entra la cuestión de la academia, de eso no es arte y este discurso no está aquí porque esto es desde la sensibilidad, ¿no? No importa lo que esculpas, no importa lo que pintes, siempre y cuando te sea un lugar a ti de llegada para donde quieras llegar, ¿no? No es como que tengamos un discurso de la academia, pues, porque tu escultura será la más bella o la más terrible si es lo que tú quieres esculpir, ¿no? Dejo aquí mi duelo, dejo aquí eh, mi pérdida y no la quiero volver a ver más, ¿no? Pero al menos salió, ¿no? Tiene una simbolización. Entonces eso es muy importante también escucharnos, ¿no? En esos lugares en donde lo puedo escribir, vuelvo al punto, o puedo ir a esos otros sitios en los que en algún momento abandoné porque dijeron que no dibujaba bien, que no pintaba bien, que no tal cosa, ¿no? Entonces hay que regresar a esos lugares para poder también simbolizar algo. ¿Sí? Y que esto tiene que ver con la cuestión de dar un lugar, ¿no? Incluso la posibilidad de dar esta conferencia en este poscongreso también implica reconocer todas esas voces que quizás han quedado silenciadas, han quedado ignoradas o han quedado obturadas en ese sentido en su decir con relación a sus pérdidas perinatales, ¿no? Justo es importante ahondar más en este tema porque muy poco se ha trabajado al respecto y también consideramos que a lo largo de estas tres reconstrucciones discursivas podemos vislumbrar a través de la escucha que las posiciones son distintas, ¿no? Si bien decíamos en uno apenas si se enuncia la pérdida, en otra se cuestiona si eso que perdió podría colocarla como madre o no, y en otra simboliza ese lugar y dice, yo ya fui madre, pero ahora espero un segundo hijo, ¿no? Es decir, que esa primera pérdida no quedó obturada, no quedó eclipsada por la segunda, sino por el contrario, se dio su lugar como hijo uno y advendrá el hijo dos, ¿no? Al cual espera recibir también con todo el amor. Entonces, estas cuestiones son importantes para la clínica psicoanalítica y nos pareció importante poder justamente distinguir entre lo que sería un trabajo de duelo y un duelo desde el psicoanálisis, así como también qué pasaría en el caso de una posición melancólica y por ende saber que uno de los principales elementos con los que alguien llega tras un suceso de esta magnitud tiene que ver con una cuestión traumática y cómo vía la palabra puede irse desanudando esto, pero como ya decía también la maestra Carla, no solamente la palabra, también el recurso artístico puede ser una vía para esto. Y bueno, hasta aquí dejaríamos la participación de la presentación. Y podríamos pasar a las preguntas, los comentarios. Muchas gracias, maestras, por guiarnos a través de este tema tan importante y que en muchas ocasiones se minimiza socialmente. Eh, Nos gustaría que pudieran compartirnos algunas estrategias de acompañamiento y contención que permitan favorecer un proceso de duelo saludable, con especial atención en la validación del dolor y a la reconstrucción del proyecto de vida familiar. Pues primeramente es importante el apoyo familiar, por supuesto, recibir la noticia, ¿no? A veces
en las clínicas no se da abasto, ¿no? No se tiene como esa persona quien asista a este sujeto, ¿no? Quien recibe la noticia y entonces es un chao, ¿no? Nos vemos pronto. Y pues eso sería uno, ¿no? Como en estructuralmente, institucionalmente, tener el apoyo necesario de psicólogos o psicólogas quienes estén ahí para recibir la noticia, acompañar al sujeto en ese primer momento, digamos, de recepción de la noticia. Y posterior, el acompañamiento durante todo el proceso de duelo, ¿no? Entonces, me parece que son dos sitios en los cuales es importante concientizar tanto a la población como a las instituciones. Recibir un proceso así, una noticia así, perdón, implica el voy a ir con el psicólogo en ese momento, si lamentablemente en la institución no lo hay, acudo, ¿no?, con alguien directamente para poder pues, realizar este proceso. Y en un segundo momento, acudir también con un profesional para darle seguimiento y no minorizar nosotras mismas y mismos, la pérdida, ¿no? El que es un proceso importante, ¿no? Cada diagnóstico es un proceso importante en donde es eh, la cuestión de concientizar que debemos ir, ¿no? Y pues bueno, no solo en nuestro país, sino que a veces se minoriza pues la cuestión de la psicología. Eso podría comentar por un lado. Por otro, pues los familiares, como decía al principio, ¿no? Acompañar a la persona y saber hasta qué punto una cuestión que les decíamos anteriormente, como obligada, ¿no? Como no instigar, no estar ahí minimizando la cuestión, ¿no? Pero acompañando. Y es, o sea, suena sencillo decir cómo acompañar a otro, pero en realidad no lo es, ¿no? Bueno, es que en este Adelante. punto también me parece importante que hay veces en las que las familias se permiten escuchar y acompañar, pero también hay veces en las que no. Muestran una especie como de enojo, quizás también por parte del duelo que ellos están viviendo, de la no aceptación, y en ese sentido también buscar sobre todo qué grupos de apoyo puede tener la persona o la pareja, ¿no? Para que justamente puedan también con esas otras personas que a veces pueden no ser la familia, resignificar esa pérdida, ¿no? Porque a veces también ocurre, ¿no? En algunos casos clínicos que la familia, más que contribuir a esa ayuda, genera una especie como de seguir, digamos, dándole ahí a la llaga, ¿no? Entonces, por un tiempo a veces también la distancia y generar otros vínculos, lo que nosotros llamamos redes de apoyo, es funcional. También está el dispositivo grupal, ¿no? Claro que también llevado con un profesional, aunque nosotros podemos hacer encuentros, nosotras y nosotros podemos hacer encuentros de café, encuentros con nuestras amigas y amigos, pero no es lo mismo que llevarlo con un profesional. No es que no ayude, pero es que volvemos al punto de la cuestión profesional. Entonces, llevar encuentros de mujeres, llevar encuentros de madres y padres grupales también es una cuestión importante, ¿no? En donde se apalabre la pérdida, pero también la subjetividad, entonces no es como, ah, yo me siento igual que el otro y por lo tanto voy a hacer lo mismo que el otro. Bueno, desde el psicoanálisis es un no, porque es una vivencia diferente, pero el encuentro, la comunidad, la colectividad son muy importantes también en este tema, porque justo lo que está pasando en el chat, que en un momento daremos lectura, es un yo que crees también, oye, yo que crees también, oye, yo que crees también, pero lo callé por miedo, por pena, por vergüenza, como a decir, ay, ¿cómo crees que estás así por eso? A todas nos pasa. Pues justo el a todas nos pasa o a todos nos pasa, que ahorita hablaré como de la cuestión de lo masculino, de los hombres, es importante. ¿No? Es un, ay, ¿qué crees que yo también? Y yo no pensé vivir un duelo, o sea, yo solo seguí mi vida. Ah, ok, pues listo, compártenos cómo fue tu seguir en la vida, porque según la presentación es eso, un continuar en la vida, un erotizar la vida. Y del lado de los hombres, pues me parece que también es un proceso importante, ¿no? Si dicen, no, es que es una cosa de mujeres, ¿no? Es que, bueno, solo le pasó a ella, no es que a mí como que yo no pude decidir porque era su cuerpo, porque, bueno, pasó y yo no supe qué hacer, también se tienen que dar encuentros para ellos.
si es que lo desean, ¿no? Volvemos al punto a acudir con una profesional o un profesional para ser escuchados en ese sentido o en el dispositivo grupal que también pues es importante. Entonces, solo como para resumir un poquito, el punto que nos decían de contención, pues es importante tener a alguien directo, ¿no? Si está en la institución en la que ocurrió el asunto, una psicóloga o un psicólogo quien pueda contener ahí, es decir, pues hay un shock, en ese momento hay un shock, entonces en ese momento un profesional, y si no se tiene en la institución, acudir con uno, ¿no? Porque es importante. O sea, hay quien dice, ¿y si abrazo? Ok, abrazan, pero ella está, no me abraces, no quiero en este momento. Entonces, lo ideal es con una cuestión profesional y continuar el proceso también con un profesional. Y que también Gracias, maestra. No, sí, una de sí, las adelante, partes perdón. de estas intervenciones, uno de los elementos que también pueden trabajarse es vía talleres, ¿no? Luego ya son como fases, podemos llamarlo así, porque una etapa implicaría que algo empieza y algo termina, pero una fase, más bien estamos en un momento de transición. Entonces decíamos que una primera fase es esta atención inmediata, una segunda fase, el apoyo puede ser individual o grupal, y una tercera fase, que es como un momento de salida, también tiene que ver con la posibilidad incluso de armar un taller, ¿no? Que implica también, a modo de lo grupal, pensar, ¿no? En cada participante cómo es que ha construido la idea de ser madre, la idea de ser mujer, qué es para él o para ella maternar o paternar, qué implica la cuestión del vínculo, qué implica la cuestión del amor, qué implica la cuestión de un hijo, porque son elementos que justamente también nos ayudan a ir trabajando cómo es que cada persona puede ir resignificando esa pérdida, ¿no? Y saber que en algunos casos también existe la posibilidad de volver, ¿no? De volver a devenir en ese lugar como madre, como padre, ¿no? Muchas gracias, maestra. Vamos a continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Los dejo con mi compañera Maricruz. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Ya hay algunos comentarios en el área del chat. Igual si alguien quiere hacer uso de la voz, puede levantar su mano y con gusto le cedemos la palabra. De momento empiezo a leer algunos comentarios que ya dejaron. Maritza Lucía Vázquez dice buenos días. Montserrat Yadira dice, yo tuve un aborto hace 16 años. No supe cómo llevar este duelo. Hasta ahora veo, tuve que enfrentarlo y aprender a llevarlo. Ahora ya no tengo dolor, pero en su tiempo culpé a todo mundo. ¿Algún comentario que quieran hacer, maestra? Maestra. Justamente aquí, a propósito de lo que decíamos de las fases y de las redes de apoyo, y de esta cuestión de cómo la cuestión de un duelo es algo singular y particular, y generalmente el tema de la culpa es algo como que ocurre constantemente, ¿no? Porque también se tiene una construcción de la culpa, a veces transmitida de manera familiar, a veces por el discurso religioso, a veces también por el discurso social. Y para el psicoanálisis es importante también la pregunta con respecto a de dónde viene esa culpa, por qué culpa, justamente para que la persona pueda ir saliendo de ese estado, ¿no? Y pueda, digamos, resignificar la pérdida sin que eso tenga que ser como una cuestión, ¿cómo decirlo? Como si fuera un lastre del que no pudiera escapar, ¿no? A eso también apunta un poco la cuestión de la palabra permite erotizar a ese que ha perdido a alguien la vida, ¿no? Yo contestaría ahí un poco uniendo otra pregunta que hay por ahí del el aborto voluntario, también implica un proceso de duelo. Hay que diferenciar, ¿no? En los duelos perinatales, como leímos al principio de la definición, es desde las 28 semanas hasta los 7 días de nacido del bebé, ¿no? Entonces, ese es el duelo perinatal, es decir, hubo un periodo de gestación, ahí hubo alguna cuestión y entonces no se logró llevar a cabo el proceso completo para el hijo o hija y o nació, pero lamentablemente a los 7 días ocurrió el fallecimiento del mismo. Entonces,
Son procesos diferentes, ¿no? Un aborto voluntario implica detener el proceso del embarazo por voluntad propia, ¿no? Valga la redundancia. Va a haber un duelo si y solo si el sujeto así lo precisa, ¿no? Y será importante acudir, volvemos al punto, o a bordear aquella pérdida. Pero también puede ocurrir que en un aborto voluntario, al implicar la cuestión de la voluntad, pues la persona haya decidido, ¿no? No por otras cuestiones, ¿no? Y, y listo, no hay como algo que le haga querer bordear la pérdida, pero puede que sí. Entonces volvemos al punto, o sea, es algo subjetivo. No se puede generalizar a todos los abortos voluntarios deben ir, todos los abortos voluntarios no deben ir. Es más bien que la persona precise ir o no ir dependiendo a cómo se siente, ¿no? Y con relación a esto que comenta Montserrat, pues bueno, ahí un poco es la respuesta, ¿no? Si es voluntario o involuntario. Cuando es involuntario, bueno, volvemos al punto acá del duelo perinatal. Ahí implica que justo la voluntad no estuvo y entonces de pronto llegó, ¿no? Esta pérdida. Y ahí es otro proceso. Entonces yo sí quería tener al bebé, no es como que yo interrumpiera el embarazo, entonces es otro proceso. Y lo mismo, el sujeto precisa realizar o sea, que haya o no un proceso terapéutico por una cuestión de duelo. Continúo leyendo los comentarios. Dalia Peñafiel comenta, me encantó la parte donde Mariela nos dice que acomodar el dolor incluso en el área artística es muy válido y sobre todo catártico. Un comentario más. Tuve 2 abortos de 3 meses, el primero y el dos de 1 mes, y no supe si existieron o si sí había sido mamá, porque justamente las personas cercanas lo minimizan y por no verte sufrir, enojo y rechazo por la no aceptación y hasta te hacen sentir culpable. Este comentario lo deja Teresa de Jesús Escamilla. ¿Quieren comentar algo, maestras? Pues creo que un poco hay identificación con la presentación, ¿no? Con los extractos que traíamos de escenas en donde pues de viva voz nos dice Teresa de Jesús que los otros son quienes dicen, ¿cómo crees? ¿No? Que era justo lo que les decía, híjole, es bien complicado ejercer un comentario hacia un otro porque puede herir de manera profunda y psíquica. Y nos detiene esa cuestión de, ay, no, yo, ¿para qué voy al psicólogo si también me va a decir lo mismo? Y no, ¿no? O sea, un buen profesional, y eso sí se los digo con todo el cariño del mundo, hay profesionales muy buenos, pero también hay profesionales otros bueno, podrían realizar un acto así. No se queden ahí, o sea, vayan a otros sitios en donde puedan apalabrar aquello también. Y, y pues eso, o sea, abrazar como, bueno, o sea, te abrazamos, Teresa de Jesús, que si quieres realizar un proceso donde pues según la presentación, a palabras aquello, busques un lugar donde seas bienvenida, nosotras escuchamos si tú quieres y si no hay otros espacios en donde esto puede ocurrir, no te quedes como con eso, ¿no? Gracias. Continuamos. Dalia Peñafiel pregunta, ¿el duelo perinatal, me imagino, es diferente entre mamá y papá? Sí, porque cada uno desde su propia particularidad va a atribuirle un significado, un deseo, una creencia a su constitución de hijo, ¿no? Recuerden que incluso antes de que un bebito venga al mundo, ya hay una idea incluso construida. Y esa idea que se construye implica también colocarle todos nuestros sueños, anhelos, deseos, ¿no? Incluso desde el nombre, incluso desde cómo será la habitación, cómo lo vamos a vestir el primer día. Es decir, ya hay una idea incluso antes de que alguien venga al mundo. Entonces, es distinto para papá y para mamá, sí. Incluso desde la pregunta, que quizás puede ser un poco incómoda, pero que es importante hacerla. ¿Había deseo de ser padre? ¿Había deseo de ser madre? Eso también es importante clínicamente hablando. Ujú. Muchas gracias, maestra. Sigo con Silvia Navarro. Comenta, tengo una paciente que tuvo aborto espontáneo y no sabía de su embarazo.
Fue doloroso físicamente y emocionalmente porque el personal médico le hizo sentir mucha responsabilidad sobre la pérdida. Ok. Bueno, aquí hablamos de dos discursos que son diferentes, ¿no? La parte psicológica y la parte médica. Y ahorita hablo como del la cosa, el lado B de este asunto también. El gremio médico, pues evidentemente va a hacer énfasis en aquellos cuidados, ¿no? Que debió también tener y demás. O sea, tienen un cierto discurso que tienen que decir de cierta forma, pues, ¿no? Y pues el gremio psicológico es otro, ¿no? El discurso psicológico es otro. Y entonces, bueno, ahí hay como un empalmamiento, ¿no? Entonces, o sea, debería haber llevado también una cuestión otra psicológica donde diga, ¿sabes qué? Yo me sentí mal porque el médico me hizo sentir mucha responsabilidad con relación a la pérdida. Eso se trabaja en psicología, ¿no? Porque no quiero excluir al gremio médico, pero a veces hacen énfasis en ciertas cuestiones. Sin embargo, existe la violencia obstétrica y también, bueno, hay artículos quienes hablan de esta cuestión. La violencia obstétrica lamentablemente existe y entonces, pues bueno, se da de muchas formas, ¿no? Se ejerce desde el gremio médico y es pues una cuestión lamentable, ¿no? No quiero como señalar directamente a las instituciones porque lamentablemente o sea, mundial. ¿No? Mundial. Justo el artículo que traíamos con relación a la UNICEF marca una cuestión directa de la violencia obstétrica en los países. Em, y entonces donde esta cuestión de la pérdida en los duelos perinatales es pues lamentablemente implicada a través de una violencia obstétrica y eso también existe. Pero me parece que el comentario, ay, ya me lo hubieron acá, ay. Está De bajito. acuerdo. mm, El comentario de Silvia quizás más va hacia la primera respuesta, ¿no? En donde el gremio médico tiene que dar una cierta comentario, ¿no? Con relación a lo que ocurrió. Y si eso se siente como agresivo, es importante decirlo en un espacio psicológico, psicoanalítico, en general psicológico, pues donde te sientas segura, donde te sientas pues justo validada, ¿no? En tu dolor y en tu pérdida y trabajar con esta cuestión de la responsabilidad, ¿no? Que quizás viene acompañada de alguna culpa. Entonces, diríamos como repartir culpas, ¿no? Y que eso sería como salir de aquella situación, porque si no es un lastre, es una piedra en la vida y hablar de toda esta cuestión, ¿no? Entonces, cuando hay alguna negligencia médica, es importante también, pues, indicarla, ¿no? Decirla, porque también es un proceso. Entonces, bueno, pues por ahí la respuesta. Continuamos. Maritza Lucía Vázquez pregunta, ¿a nivel nacional existe una estrategia, programa o alguna normativa que incluya el proceso de atención especializada para las familias con este duelo? Pues de acuerdo a los estudios revisados, recientemente se está dando como apertura al tema y se está trabajando en algunos programas, pero como tal todavía falta mucho trabajo por hacer, porque hasta hace un tiempo no se reconocía, incluso no era tomado en cuenta como la posibilidad de que eso fuera un duelo, ¿no? En tanto la concepción de duelo implicaba que si hubiese, digamos, llegado a la culminación y al nacimiento, que si bien en los duelos prenatales se puede presentar a los 7 días de vida, ahí se podría llamar un duelo, pero antes de eso no podría ser llamado así. Por eso es que hablar del tema es importante porque se ha comenzado, digamos, a vislumbrar su relevancia e importancia, tanto médica como pediátrica, como psicológica. Y entonces, bueno, son elementos que son retos también, al igual que como lo mencionaba la UNICEF, desafortunadamente hay un mayor, digamos, abandono de esto en zonas rurales a diferencia de las zonas urbanas, ¿no? Entonces nos toca mucho por hacer también. Ujú.
De acuerdo, sigo leyendo porque todavía hay varios comentarios. Dice Carlos Robles, también hay relación entre abortos y adicciones, ya que conozco a una mujer que ha tenido 5 abortos voluntarios y es adicta a las sustancias. Menciona tener brotes psicóticos que ella misma provoca con ese uso de sustancias. Es un Sí, comentario. El otro creo que ya lo había leído. Maestra, ¿quiere dar alguna opinión respecto a esto? solo rapidísimo que el tema es duelos perinatales, sin embargo es importante la respuesta de los abortos porque sí hay una relación, ¿no? Y también en las pérdidas perinatales por el consumo de sustancias. Entonces, también es un tema importante y como decía la maestra, estructuralmente, bueno, si hay psicólogas, psicólogos, médicos y demás, es importante crear, ¿no? Lugares para que sí, se tenga el abastecimiento de la población quien está en esta situación, ¿no? Ujú. Muchas gracias, maestra. Gloria Tapia pregunta, ¿la pérdida de un hijo influye en el sentimiento de completud en la mujer de, desde el deber ser madre, antes planeación, durante gestación y después nacimiento? Sí, sí tiene que ver porque decíamos, es un devenir, ¿no? Es un cambio de posición. Pasar de ser madre, perdón, pasar de ser mujer a ser madre, y cuáles son las consecuencias emocionales que se juegan en eso. Cuando hablamos del deber ser, ¿no? Ahí ya entraría una interrogante desde la clínica psicoanalítica. ¿Debe ser un deber o debe ser un deseo? ¿No? Y bueno, son cosas que en la clínica también ahondamos. Si es un deber, ¿quién dice que es un deber? ¿No? Porque hay veces en las que también a veces no hay el deseo de ser madre, pero es más bien una imposición familiar y a su vez una imposición social. Entonces habría que apalabrarse sobre esas preguntas que son necesarias justamente porque tiene efectos, ¿no? Tiene efectos psíquicos y acarrea consecuencias también en ese sentido psicológicas si no se apalabra eso, ¿no? Entonces, claro que eso está durante todo el transitar de esa posición, pero también es importante porque decíamos, antes de que ese bebé venga al mundo ya hay una idea, ¿no? Y habría que preguntarse también cómo es que está construida esa idea, ¿no? Sobre todo de por qué tener un hijo, para qué tener un hijo, con quién tener un hijo, ¿no? Son preguntas importantes que en la clínica se aperturan justamente para abordar toda la construcción de la maternidad, del ser mujer, del ser madre. Y ahí solo como comentario, la pregunta es muy interesante a nivel teórico, ¿no? Acuérdense que en psicoanálisis, como bien lo dijo la profesora, es subjetivo y eso pues lo dice la persona, ¿no? Lo apalabra, pero a nivel teórico es muy interesante, ¿no? Porque entonces se liga como a que ser madre es tener hijos directamente y eso, bueno, tiene un postulado interesante ahí como hablando de otros discursos como hasta machista, ¿no? Y solo acuérdense que hay perspectiva de género ya en las terapéuticas. Entonces, si hay alguien que se plantee esta pregunta, pueden acudir directamente con alguien con perspectiva de género para que entonces ahí se desentrame aquello con relación a lo que decía justo Mariela también del deber ser, quien dice que eso debe ser así. Traíamos estas viñetas reconstruidas justo como para poner a dialogar eso, ¿no? Pero es un punto teórico interesante sin duda. Muchas gracias, maestra. Guadalupe Noches comenta, el Centro de Leia cuenta con atención psicológica con perspectiva psicoanalítica. Trabaja el tema de duelo, separación en la pareja y otros temas relacionados con problemas psicológicos. Sonia Santos Avelino pregunta, cuando se dice que el aborto fue voluntario, ¿ciertamente fue así o no quería tenerlo? Es una pregunta un tanto ambigua, ¿no? Como cuando se dice que el aborto fue voluntario, ciertamente fue así. Mm, sí, Más bien le competiría responder a quien lo Que ha. lo haga. Eric Alejandro dice, buenos días, ¿qué nos podrían compartir sobre el síndrome del duelo prolongado? Gracias. Pregunta. Desde la cuestión psicoanalítica, decíamos, no podíamos adjudicar una cuestión de enfermedad, de trastorno, patológica, ¿no? El duelo lo podemos vivir todo el tiempo, ¿no? Por hablarlo muy someramente,
cada vez que vamos transitando por las diferentes etapas de la vida, vamos viviendo un duelo, ¿no? Es decir, el duelo es parte también de lo humano, ¿no? Pero cuando hablamos de una pérdida que genera un impacto incluso a nivel, digamos, de lo traumático, pues ahí sí entonces tenemos que preguntarnos si ese que ha vivido esa pérdida se encuentra en la posibilidad de elaboración de un duelo, es decir, sabe que perdió, o está en un posicionamiento melancólico, es decir, está confundido y no sabe entre lo que perdió, entre él o ella, ¿no? Y aquello que se perdió. Entonces, es importante clínicamente hablando para poder hacer esa diferenciación. De acuerdo, maestra. Víctor Manuel Moreno comenta, el duelo es personal, a veces el duelo de un padre es tan doloroso como el de la madre, y por el hecho de decir que el padre no sufre la pérdida solo por ser hombre, está mal. Teresa de Jesús Escamilla comenta, gracias. Gloria Tapia dice, me gustaría saber cómo influye la cultura en el deber ser una buena madre. Al momento de elegir abortar de manera voluntaria, ya que este ideal de la madre amorosa, protectora, ¿qué peso cultural tiene este estigma en las mujeres que eligen abortar? Sí, bueno, por cuestiones de tiempo no nos podemos extender en este interesante debate que sin duda se abre, pero tendremos que ir a ciertas otras discursividades, ¿no? Y pues bueno, se tiene un estigma también, que bueno que lo mencionas, a esta madre buena, madre amorosa, madre que desea, ¿no? Se romantiza la idea de ser madre. Entonces también hay que trabajar con esa otra parte. Me acuerdo mucho de una maestra muy querida, Cintia, que nos decía, ay, no, se romantiza tanto que te traen al bebé, lo decía así, es su subjetividad, ¿no? Dice, te traen al bebé, yo decía, ay, no, qué horror, qué pesar, que ella se atrevió a comentarnos esto, ¿no? Y es verdad, ¿no? O sea, también romantizarlo tiene pues tintes otros, ¿no? Que repito, lamentablemente el espacio no nos da para eso, pero sin duda, si quieres tener nuestros contactos por ahí, se podría en otro momento, brindamos por acá, se podrá el teléfono, o algo así, y pues seguir con este abordaje, ¿no? Ujú. Muchas gracias, maestra. Leo rápidamente el último comentario. Dice Víctor Manuel, el acompañamiento psicológico también debería dárselo al padre, ya que también lo necesita por la pérdida de un anhelo. Gracias. Pues con esto cerramos la sesión de preguntas y respuestas. Le agradecemos mucho, maestras, y le cedo la palabra a mi compañera Erandi. Muchas gracias, Maricruz. Bueno, pues agradecemos profundamente a las maestras Mariela Flores Acosta y Carla Nidia Medel Ríos por compartir su experiencia y sensibilidad en torno a los duelos perinatales, un tema que sigue siendo tan invisible como doloroso para madres, padres y familias enteras. Hoy nos llevamos como esta reflexión de que acompañar estos procesos por medio de la sensibilización, el respeto y la validación puede marcar una diferencia inmensa, ¿no? Sigamos abriendo espacios de escucha y apoyo para quienes atraviesan este tipo de experiencias tan complejas. Y bueno, pues también les damos las gracias a todos ustedes por estar aquí, por tomarse el tiempo, por su participación y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales escaneando el QR para estar atentos a nuestros anuncios. Hasta pronto.